De nuevo en nuestro contacto diario, bienvenidos, muy amables por acompañarnos a partir de esta hora. Estamos culminando la semana y relataremos las notas más importantes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Hoy es viernes 10 de noviembre. Hay informaciones muy importantes, tanto en lo nacional como en lo internacional, y revelaremos los detalles. En primer término el resumen, luego la presentación de titulares y otras informaciones con los respectivos segmentos que siempre ofrecemos a todos ustedes, el del tiempo y también ese espacio que dedicamos en la primera parte del noticiero de Televen, pues a reseñar lo que ustedes nos envían a través de las diferentes redes sociales, ¿no? Así que muy amables por estar con nosotros. Bueno, decía viernes 10 de noviembre, comencemos a ofrecer los más importantes detalles. Vamos con el tema del Esequibo. Bueno, hay nuevos elementos, no se detiene. Cada día van surgiendo mayores situaciones que, bueno, calientan el terreno informativo en este caso. Ayer el gobierno venezolano rechazó lo que se había publicado, se había asomado, la posibilidad de fortalecer entre Guyana y Estados Unidos los lazos militares. Eso colocó en alerta al gobierno venezolano, que hizo advertencias en ese sentido. Mi inquietud y preocupación, por supuesto, que tiene que surgir con esta conversación de hace 2 o 3 días, reunión formal entre el canciller Hugh Todd de Guyana y la embajadora de los Estados Unidos. No se habló ni de presencia de bases militares, ni mucho menos, sino fortalecer una relación de defensa para consolidar, digamos, pudiera decirse, según el argumento que esgrimen, consolidar situaciones que pudieran afectar la seguridad del Caribe. Sin embargo, el mismo canciller Hugh Todd había dicho que no hay ningún tipo de acuerdo militar con los Estados Unidos. Se entiende, de sus palabras, se entiende, digo, que se tratan de solo especulaciones, pero en este tipo de cosas, cuando hay una materia tan sensible como es el tema de la delimitación y el tema del reclamo territorial sobre la Guayana Esequiba, entonces se prenden las alarmas cuando ocurren situaciones de este tipo. Por lo demás, otros elementos que se vinculan a esta información, o al tema, diría mejor. Bueno, ayer Nicolás Maduro exhortó a la población venezolana a participar masivamente. Otros elementos también de la política venezolana se sumaron al llamado a participar. Sectores sindicales, como por ejemplo la representación de Fuerza Laboral, hablaba de sumar votos alrededor de la reclamación venezolana. Otros factores disienten, otros factores tienen puntos de vista distintos. Por ejemplo, la candidata presidencial María Corina Machado, si bien refuerza el compromiso por la reclamación o alrededor de la reclamación, decía en declaraciones en el día de ayer que no podía olvidarse la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia y que Venezuela tendría que buscar un sólido grupo de abogados para defender sus derechos y su reclamación sobre el territorio del Esequibo. En ese sentido, piensa que la estrategia del gobierno venezolano no es la más adecuada con los elementos que se plantean dentro de las preguntas del referéndum consultivo establecido para el 3 de diciembre. Buscar abogados y además asistir a las audiencias de la Corte Internacional de Justicia. Por cierto, la Corte Internacional de Justicia ratificó la audiencia particular que habrá de celebrarse la próxima semana, miércoles 15 de noviembre, para escuchar las posturas tanto de Guyana, que ha solicitado un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia por la celebración del referéndum consultivo, como también la posición venezolana. ¿Quiénes van a representar a Venezuela en esa audiencia del próximo miércoles 15 de noviembre? Todavía no se sabe. No habrá que esperar para conocer cuál va a ser la representación oficial y la representación jurídica que tendrá Venezuela en esa audiencia. No obstante, sí se ha ratificado desde acá que lo que pueda decidir, en último caso, la Corte Internacional de Justicia o cualquier pronunciamiento que pueda realizar,
no incidirá en la realización del referéndum que está dispuesto en forma irreversible para el 3 de diciembre por, bueno, sencillamente lo establecido en la Constitución Nacional y dentro de los principios de soberanía que tiene Venezuela. Esto es por lo menos lo que asoman los funcionarios del gobierno y son sus alegatos en ese sentido. Igual que el mismo referéndum, es bueno recordarlo, tampoco es vinculante, sobre todo con la controversial quinta pregunta que habla de la creación de un nuevo Estado para Venezuela, la Guayana Esequiba, otorgándose la nacionalidad a los habitantes y cédula de identidad. Esto, pues, va a seguir. Por otra parte, también a lo interno, ayer mismo, un grupo de organizaciones sociales, civiles, de diverso tipo, incluso factores del deporte, factores de la música, entregaron un documento al Consejo Nacional Electoral avalando su respaldo a la realización del referéndum consultivo. En este sentido, pues, dándole respaldo a la iniciativa que tomó en principio la Asamblea Nacional. Así que, bueno, son nuevos elementos. Por lo demás, siguen las movilizaciones, sigue la campaña como tal, donde no solo está el gobierno como tal, sino que están otros factores de la vida venezolana sumándose y además invitando a los venezolanos a involucrarse para responder las 5 preguntas con el sí establecidas allí. Bueno, vamos con otros temas. Vamos con el tema de las migraciones. Bueno, hoy, viernes 10 de noviembre, vence el plazo en el Perú para que los venezolanos que allí residen de manera irregular puedan iniciar un proceso para legalizar su condición, en este sentido, su condición de migrante como tal, y poder tener acceso a trabajo y a otros beneficios que pudiera otorgar el Estado peruano. Hay gente que todavía no lo ha hecho y el Estado peruano calcula entre 4.000 y 5.000 personas las que no han tomado las iniciativas y que permanecen bajo la ilegalidad. Estas personas, de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad peruana respectiva, tendrán que ser expulsados. Países fronterizos como Ecuador, también Colombia, pues están alerta. Incluso Ecuador habló de crear, en principio, luego detuvo su planteamiento, un corredor humanitario para recibir a las personas que sean expulsadas por no haber legalizado su situación en el Perú. Luego el ministro del Interior dijo que hasta ahora, a pesar de las informaciones iniciales, todo indica que no va a haber una expulsión masiva como tal. Sin embargo, en sus fronteras están alerta. Había conversado con el Ministerio de la Defensa de Colombia, digo en este caso el Ministerio del Interior o el vocero del Ministerio del Interior de Ecuador, para que se abriera ese corredor humanitario también hacia Colombia, con el propósito que las personas expulsadas del Perú por no regularizar su estadía allí, pues pudieran regresar a Venezuela, pudieran regresar a su país. De todas formas, se está en condición de alerta en este sentido. Por otra parte, también ayer sobre el tema migratorio se pronunció la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, exigiendo que los migrantes sean considerados refugiados y exhortando que los países donde marchan o hacia donde marchan los migrantes pues puedan dar condiciones mínimas para que puedan con todo derecho pues instalarse y poder comenzar a hacer vida en común o vida social de alguna forma, vida económica. Se marchan de Venezuela, decía la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bueno, porque no hay condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales, en fin, para que puedan permanecer y están buscando una forma mejor de vivir. En ese sentido, bueno, tenemos este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Mientras tanto, grupos de migrantes por el territorio de México marchan hacia la frontera norte de este país, entre ellos un grupo bien significativo de venezolanos. Se conoce también sobre el tema de migrantes una información realmente lamentable, lo que está cobrando el llamado cartel del Golfo en Colombia por migrante para trasladarlo o trasladarlos a ellos, a los migrantes, por la selva del Darién, con todos los peligros que lleva de por medio. Se ha convertido en un negocio millonario, al parecer, de unos cuantos millones de dólares. Bueno, retornemos al país. La última información de
el organismo Se Dice Libertad, que hace un seguimiento, digamos, a lo que es el costo de vida en Venezuela. De acuerdo a su último registro, la inflación en bolívares subió en el mes de octubre. En dólares se redujo en 1.67%, es la información que manejan. La cesta básica alimentaria estaría ubicándose en promedio en diferentes ciudades del país en $501 aproximadamente, ¿no? $501 se ubicó en el mes de octubre. Pero Caracas, la capital, sigue siendo la más cara y allí la cesta alimentaria se eleva sobre los $621. Esa es la información que maneja. No obstante, en promedio se redujo en el mes de octubre en 1.67%, como ya les comentaba. Seguimos. Bueno, ayer hubo una manifestación de trabajadores y jubilados. En este sentido, pues protestaron porque van 601 días que no hay una corrección salarial, ni para los trabajadores y tampoco para la pensión que reciben los jubilados del Seguro Social. Y en este sentido intentaron marchar desde Parque Carabobo, pero hasta la sede del Ministerio del Trabajo en la Plaza Bolívar de Caracas, la Plaza Bolívar, no, la plaza que está allí cercana frente al Consejo Nacional Electoral, donde está la sede del Ministerio del Trabajo. Pero la policía los detuvo en la esquina del Chorro y no pudieron, pues, seguir con su manifestación. Otra nota que destaca, bueno, son diversas las interpretaciones sobre lo que fueron las comparecencias ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. El gobierno venezolano, que estuvo incluso representado por el canciller, recortando un poco las cosas, argumentaba que hay intereses políticos detrás de todo esto, tratando de calificar a Venezuela o al gobierno como violador de los derechos humanos y acusarle de crímenes de lesa humanidad. Se presentaron los alegatos de la Fiscalía, los alegatos también de la defensa de las víctimas. La Sala de Apelaciones determinará si la Fiscalía, que está en fase preliminar de investigación, continúa, si acepta que continúe la Fiscalía de la Corte Penal la investigación sobre Venezuela. Bueno, los temas internacionales también están bien delicados. La situación en España, la situación política es muy tensa. Lograron un acuerdo el gobierno, el partido del gobierno, el PSOE, y el partido pro independencia de Cataluña, Junts per Catalunya. Bueno, un acuerdo cuestionado que establece una ley de amnistía y una serie de condiciones favorables y privilegios para la comunidad autónoma de Cataluña, que ha generado, pues, protestas en diferentes lugares de España y con la voz alzada también de diversas comunidades que consideran que Cataluña será una privilegiada, una beneficiada y el resto de las comunidades no, solo por la intención del gobierno de formarse como tal la próxima semana y lograr Sánchez nuevamente la investidura. Ayer manifestaciones fuertes con detenidos en Madrid. Mientras tanto, un episodio que prendió todas las alarmas, hubo un atentado contra un político de derecha español, Alejo Vidal Quadras, que había sido presidente del Partido Popular en Cataluña, también había sido fundador de Vox y presidente inicial de Vox, un partido de la extrema derecha. Un atentado, al parecer, con señales de sicariato. Luego quedó vivo, afortunadamente. Le dispararon un tiro en la mandíbula y se dieron a la fuga 2 personas en una moto, ¿no? Esto luego, con el correr de las horas, lo vincularon a una supuesta intención o propósito de enemigos del gobierno iraní, porque Alejo Vidal Quadras ha sido intensamente fuerte, intensamente promotor y dándole aliento a los disidentes iraníes, a la oposición iraní. Entonces lo están vinculando por esa vía y no por la otra. Sin embargo, las investigaciones están abiertas en ese sentido. Otra información, esta viene de Colombia. Al fin el Ejército de Liberación Nacional liberó a Mane Díaz, que es el apodo, el papá de Luis Manuel Díaz, el papá de Luis Díaz, el emblemático jugador de la selección de Colombia y también del Liverpool, de la liga inglesa. Tenemos desde Portugal que, bueno, se convocan a elecciones, van a disolver el Parlamento y se convocan en elecciones, lo hizo el presidente Marcelo Rebelo,
para el 10 de marzo del próximo año. Recuerden que el primer ministro Antonio Costa renunció, tiene acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción. Y sobre la guerra Israel-Gaza, tenemos que ha aceptado el gobierno israelí el movimiento táctico que sugería el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden, para que el avance sobre el territorio de Gaza sea un poco más lento y se va a detener cada 4 horas, con la intención de que las personas civiles que no están involucradas directamente en el conflicto puedan marcharse y huir hacia zonas donde no tengan que enfrentarse al bombardeo israelí y al avance sobre el territorio de Gaza que tienen las tropas del gobierno de Tel Aviv. Hay otros elementos también que se van a sumar y seguramente lo tendrán reseñado en el respectivo segmento. Sobre deportes, alegría para los venezolanos del béisbol de Grandes Ligas. 3 bates de plata en la Liga Nacional obtuvieron los venezolanos. Ronald Acuña como jardinero, Luis Arraez como segunda base de los Marlins de Florida y William Contreras como receptor de los Cerveceros de Milwaukee. Bueno, alegría, ¿no? Qué bueno, 3 venezolanos. Se anuncia, por cierto, que a partir del 24 de noviembre comenzará a jugar en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela Ronald Acuña Jr. por un tiempo, pero va a jugar a partir de esa fecha, al parecer en un partido en el Estadio Universitario entre los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira. Por lo demás, sigue la Liga Venezolana de Béisbol con su campeonato. Y bueno, ayer hubo partidos en fútbol de UEFA Europa League.